Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están ustedes? Las cosas pasan rápido. Hace ya 5 días, una semana, fue la definición, fue la segunda vuelta. Y el presidente de Chile, desde marzo en adelante, actual presidente electo, es José Antonio Kast, el segundo o tercero más votado en la historia de Chile en términos de porcentaje y en términos de voto, el más votado en la historia de Chile. Hoy día, un presidente que es candidato del Partido Republicano y que vamos a ver cómo avanzamos conversando. ¿Qué opinan los contertulios? Saludamos a don Eduardo Muñoz y Chausti, Frente Amplio. ¿Cómo está usted, don Eduardo? Profesor de la Universidad del Paraíso. Sí, y Frente Amplio también. Frente Amplio. Hay dos Frente Amplio aquí. Saludamos al Frente Amplio también. Fernando Wilson, pero que Frente Amplio de pelo, pero él no es del Frente Amplio. ¿Cómo está? No, un saludo a todos y todas. Un saludo a todos y todas y al panel que nos acompaña. Espero que diga lo mismo, Fernando. Saludamos a don Rafael González, que él sí pertenece, digamos, al grupo de amplia cabellera y muy sonriente, digamos, del Partido Republicano. ¿Cómo está, Rafael? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los contertulios, como también a todas las personas que nos están mirando en sus casas. Y saludamos a don Iván Buscovich, que es compañero del Partido Socialista ex-PC. ¿Cómo está usted, don Iván? Bien, y un saludo a todos ustedes y les agradezco la invitación y espero que no aburramos a quienes nos vean. La gracia depende de ustedes nomás. Depende de que seamos entretenidos, depende que seamos abiertos, depende de que mantengamos nuestras posiciones, cada uno de ustedes con su tolerancia y que yo no los moleste mucho porque no se enojen. Bueno, quiero partir, nos pasó casi una semana, digamos, estuvimos aquí con Fernando y con Eduardo, porque Raúl Celi estuvo aquejado de un percance de salud y que va saliendo. Para él, muchos saludos y deseos que avance y se mejore. ¿Quiere que partamos con usted, pues, don Eduardo Muñoz? Usted bueno, que ya yo creo que ya se puede sentar, digamos. ¿Era esperable? ¿Lo esperaba que iba a ser así, tanta la diferencia? ¿Cómo se ve el presidente electo? ¿Qué le parece lo que ha pasado? ¿Es para tanto este episodio de sacarse una foto con un aparato que tenía frente en su escritorio el presidente Milei y que obviamente el presidente Milei le ha dicho, sáquese la fotito con mi retroscadora? Con su motosierra. Yo digo, no, es que aquí va a ser la retroscadora del PPD. Eso ya. Se me confunden todas estas maquinarias. Soy malo para las maquinarias. Partamos con usted, Eduardo. Sí, no, yo iba a partir con eso. Chile tiene, no le tiene mucha buena a las imágenes de maquinaria pesada. Y además que usar estas imágenes de maquinaria para destruir en vez de maquinaria para construir, creo que son pesadas. Terminan pasando la cuenta, ¿no? Mala foto, yo creo que no. Porque yo creo que una de las fortalezas que tiene José Antonio Kast es que precisamente no se percibe como Milei, ¿no? Él no tiene una performática payasesca, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene una performática un poco más sobria, como la que era el discurso el domingo, que la verdad uno lo escuchaba el domingo en la victoria y era otro candidato. Ya había ha muerto el candidato que había el presidente, ¿no? Ese era como la performática del domingo. Y eso sería maravilloso en todas las elecciones, sí, claro, que el presidente sea distinto al candidato. Entonces había puesto una línea que
buena y se saca la foto con la motosierra y Gaspar Rivas presenta el proyecto este del gobierno por decreto, la disolución del No, Congreso pero, y todas esas cosas. Esperemos, es que qué mal timing el del Rivas. no, pero Que, Gaspar que, que- Rivas en sus ¿Ah? problemas claramente está buscando mantener una relevancia hasta el último minuto. O sea, su proyecto es patético. O Sí, sea, una pero cosa que... qué mal timing, esas cosas, Sí, qué mal timing. definitivamente. Yo creo que el Partido Republicano debía desmarcarse rápidamente de eso porque no han dicho nada y yo creo que generó, a los que no han leído el proyecto es de temer, ¿ah? Autoriza al presidente de la República a disolver el Congreso una vez al año, a gobernar por decreto en temas de seguridad, de políticas sociales, de inversión de economía, medio ambiente. Wow, No, es casi convertirlo es en un fuerte. doctor Francia paraguayo. Pero, Exactamente. eh, eh, Pero era esperable, o sea, después la primera vuelta, y yo lo escribí por ahí, la primera vuelta Ujú. dejaba una victoria estructural planteada, o sea, la mayoría estructural que acumuló Kast en la primera vuelta la composición de distribución de votos del sistema político lo hacía esperable. sí, La pero, pregunta que quedaba era por cuánto y fue por harto, y eso hay que por, reconocerlo, o sea, fue inapelable, 60% casi es 58 infracción, pero digamos que se acercó más al 60-40 que a otra En los cosa, grandes números, claro. de los yo fui grandes números, uno de los claro. pocos que hace mucho tiempo, hace más de 2 semanas, y que va a ser 58-42. Y fue casi calcado, poquito más, poquito. Sí. Rafael, pero Gaspar Díaz no es republicano. Gaspar Díaz. El sheriff ha tenido unas performances insólitas e increíbles, digamos. Claro, nadie sabe qué es Gaspar Las Rivas. groserías que tuvo Yo con creo que Luque. él no lo sabe. Él mismo no sabe lo que es. Eh, Rafael, Mira, efectivamente ya han pasado varios días desde la elección. Ese día fue, en lo personal, yo creo que muy, muy emotivo el hecho de haber tenido un respaldo tan contundente en las urnas. Si bien se podría haber previsto de que iba a llegar un resultado de esa naturaleza, claramente había que tener los datos ciertos con la indicación de lo que dice la ciudadanía. Y la ciudadanía claramente se inclinó por la opción de José Antonio Kast, pero desde ese minuto, y en el discurso lo manifiesta José Antonio, comienza recién ahora la gran pega, el gran trabajo de poder dar a Chile una forma distinta de gobernar y una forma distinta de enfrentar los problemas. Por tanto, recién comienza a establecer los criterios para poder llevar a la realidad todo lo que fue el discurso de campaña. No nos podemos quedar simplemente en la celebración, sino que tenemos que ahora aterrizar este trabajo que se realizó y generar que las expectativas que se provocaron puedan tener correspondencia con la realidad. Ahora, el proceso fue tranquilo. Es realmente algo notable que a 1 hora y media de cerradas las mesas pudiésemos tener un presidente de la República o se pudiese anunciar quién era el presidente de la República y que no hubiese ningún tipo de cuestionamiento. Muy por el contrario, doña Janet Jara salió a reconocer prácticamente en forma inmediata ese resultado, lo que no se puede decir en otros países de América porque lamentablemente no tienen un sistema robusto como el chileno. Lo que viene ahora es bastante arduo. Estos días han sido bastante intensos para el presidente Kast porque está conformando un equipo de trabajo que tiene que ser súper contundente desde el primer día. Desde el primer día y los primeros por lo menos 90 días en que tienen que dar muestra de qué es lo que se quiere hacer para el país. Y respecto de la imagen con el presidente Milei, yo sinceramente creo que es una imagen muy característica de él, es su propia identidad lo que llevó a su candidatura y a su presidencia, y yo creo que no pasa más que eso. Quizás se podría haber evitado, pero yo creo que es parte de la identidad del presidente Milei, que no mm. es la identidad del presidente Kast, que tiene algo completamente distinto y claramente va a gobernar de una forma muy distinta a lo que es Argentina. Sí se pueden rescatar cosas de Argentina, fundamentalmente lo económico, porque lo han hecho, han tenido un buen camino en lo económico, pero el resto claramente es propio de la identidad chilena y del sello que le va a dar el presidente Kast a partir del 11 de marzo. Y Iván, yo, Iván perdón. Bustovich, es posible que la izquierda más antigua, la izquierda allendista, los que tienen 70 años o más, digamos, 75, 80, eh, puedan superar el efecto 73
que inclusive para algunos han salido hasta como las palabras de Maduro, ¿cómo es posible que se vaya a mancillar la moneda porque vaya a alojar allí el nuevo presidente derechista? En circunstancias de que, mirándolo de otra forma, qué bonito que una tradición que se perdió después del gobierno de Carlos Ibáñez del Ibáñez. Campo, de Carlos Ibáñez, que fue el último, y que además a nivel regional los intendentes, el último que vivió en la intendencia con familia fue Enrique Vicente, pero también llegó a vivir Carlos Soya en la época de Allende, antes habían vivido Enrique Vicente, en fin, lo que significa desde el punto de vista de sacando la abstracción de este duelo duro para la izquierda. ¿Qué opina usted? Bueno, una cosa anterior, yo creo que es bien encomiable lo del CERVEL y los resultados y que al poco rato todo el mundo estuviera reconociendo y el discurso de Kass ya en otro contexto, otras palabras. Yo creo que eso habla bien del país y de lo que estamos. A los que somos más viejos es muy difícil que superemos los del 73, porque fue muy terrible. No voy a todas las cosas que pasaron, pero Tiene una carga histórica. y la dictadura fue muy terrible, sobre todo en las no sé cuántos miles de personas que tuvieron que salir al extranjero. Bueno, ¿para qué repetir todo lo que ya sabemos? Entonces, creo que eso es difícil, pero yo creo que hay voluntad de tratar de hacer una oposición que sea constructiva y que ayude que el país avance, salgamos de los líos cototos. Es evidente que lo de los emigrantes irregulares o en general los emigrantes ya a esta altura de la vida no son queridos por la ciudadanía. Y yo creo que hay que hacer cosas para que efectivamente a lo menos los irregulares se les pueda sacar del país. Es evidente también que ya Kass reconoció que esto no va a ser cosa de un día, flor de un día, sino que va a demorar su rato, no es fácil, es súper complejo, cuesta plata sacarlo. Peor todavía si son venezolanos, pues no tenemos a dónde llevarlo. Alguien dice llevarlo a Colombia, pero en Colombia está Petro, otra complicación. Y los vecinos, tanto sean bolivianos como peruanos, tampoco quieren tener más venezolanos. Entonces, de verdad que estamos en un lío. Entonces, hay que buscar alguna fórmula, no sé. Pero de que vayamos a sacar a los 300.000 o poco más de migrantes irregulares, es evidente, y eso se lo dijimos en campaña y se dice ahora, que eso va a ser dificultoso, pero que algo hay que hacer y que señales hay que dar. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Creo que las grandes mayorías de Chile están en esa lógica. Okay. Ahora lo que viene, vamos a ver qué pasa ya en el gobierno con todos los temas sociales que yo entiendo que se van a complejizar si es que se hacen los recortes que se quieren hacer, porque eso evidentemente va a configurar otra situación. Eso. Fernando, la votación en general mostró de que en todo Chile ganó Kass y que incluyendo en esta región que tiene mucha fuerza izquierda, con Bueno, un gobernador de Valparaíso izquierda, en particular. en Valparaíso, San Antonio. Valparaíso, San Antonio, y hay una comuna más que no me recuerdo. Petorca. No, son cinco. Y Valparaíso, San Antonio, Y Petorca. una del interior. Petorca. Juan Fernández, la Isla de Pascua. Claro. Y la Isla de Pascua. Y Juan Fernández. Juan Fernández. Ahora, ¿cómo, desde el punto de vista suyo, ya con más calma, cómo ve el comportamiento bueno, cómo se empieza a tratar de repartir el queque, porque la torta viene buena, digamos, y hay que empieza a repartirla? ¿Cómo ve usted que va a ser esto en nuestra región, Fernando Wilson? A ver, primero que nada, un detalle respecto al tema de la motosierra. Yo lo veo
también como una herramienta que tiene Kast para controlar su flanco derecho. Eh, la posición, por lo de Kaiser, ¿no? exactamente, y en esa misma situación recordemos que el Kaiser montó su propia celebración aparte y ha dado unas ciertas demostraciones de autonomía en las cuales el discurso excesivamente extenso del día domingo eh, generó en esos círculos que ya comenzara a decirse que Kast partió amarillando, etcétera. Y aquí es un elemento que es sumamente importante recordar. Kast es un conservador clásico. Milei y Kaiser son libertarios, más cercanos al anarcocapitalismo. En ese sentido, el flanco derecho, bueno, eso ya se venía diciendo en prensa, así que no tiene mayor novedad, pero yo me atrevería a decir que el principal problema que va a tener Kast va a ser más bien de contener su flanco derecho que de negociar con la centroizquierda o con lo que ya se está produciendo, la fragmentación del PDG. Entonces, en esa situación, la motosierra, más allá del viva la libertad carajo, digamos, lo veo como un guiño en ese sentido. Ahora, yo creo que estamos todos contentos en que ellos van a estar, que esa imagen, eh, Kast no estaba particularmente cómodo, no hizo amago de tomarla ni nada por el estilo. Y de ahí saltar a la pregunta misma, por lo que se escucha en los ruidos de la selva, digamos, es que se está tratando de armar un equipo con los mejores en términos operativos, lo que naturalmente está hiriendo sus susceptibilidades de tipo político. Por lo tanto, la arquitectura de cargos, y con esto me refiero no a los ministros, que puede ser comparativamente fácil, pero los cargos regionales va a ser probablemente bastante más desafiante que en una coalición tradicional donde los equilibrios de poder ya están estabilizados. Ok. Va a ser, creo que vamos a tener un enero muy entretenido en ese sentido. Yo, Eduardo, pero desde el punto de vista de la izquierda, yo he escuchado, conversado gente que le pica mucho que un hermano masón, dicen ellos, que además fue ministro de la Bachelet, ministro de Justicia, vaya a ser ministro del derechista acá. Y desde otro punto de vista, otra gente dice, pero qué bueno tener una amplitud que esté Isidro Solís, Carlos Maldonado, quizá otra gente cercana a Jimena Rincón, en fin. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista? ¿Eso no le da más tranquilidad a los que piensan que esto es ahí a la extrema derecha, sino que va a ser una cosa bastante amplia? Yo creo que el tema, claro, que produce, por decirlo de alguna manera, emocionalidades en algunas personas, ¿ya? Yo tiendo a pensar que, como lo vengo diciendo hace tiempo, las izquierdas, porque no hay una, hay varias, sobre este tema tienen que Hay calibrar izquierda, todavía. Hay que, sin que se enoje usted como frente, hay izquierda y izquierda. claro, puede ser una forma de mirarlo, puede ser una forma de mirarlo, No, pero hay mucha izquierda eh, y eso está claro. pero yo creo que hay otro fenómeno, y el fenómeno es que me comprometo a no usar la palabra clivaje en todo el programa, ¿ya? A mí Porque me tiene hinchado el famoso clivaje, sí, perdona. pero eso da cuenta de la confusión que hay, porque en realidad nadie entiende ni siquiera cuál es realmente el verdadero clivaje, ¿ya? Que es Entonces, realmente un fenómeno social profundo, no una coyuntura. claro, Pero claro. Pero bueno, lo que sí es verdad es que, como en toda derrota de esta magnitud, va a haber un periodo de asentamiento, ¿no? Pero De aquí están calibración. aclivajados, hay dos Claro, clarísimos. claro. Entonces, no me llama la atención. Él construyó un relato, y ese relato es el del gobierno de emergencia, que yo no comparto. Yo creo que Chile no está en emergencia, ¿ya? En ninguno de los temas en los cuales ellos dicen que hay emergencia, hay realmente emergencia. ¿Ya? La famosa deuda externa, que nunca dicen que casi el 70% de la deuda externa del país corresponde a deuda privada y no deuda soberana, no es el Estado. El Estado está endeudado en 90 y tantos mil millones. ¿Ah? Y tampoco le explican a la gente que la deuda externa no necesariamente es tóxica, puede ser deuda, puede ser compra de maquinaria, un montón de cosas. O sea, Perdón, pero en cambio se seamos obvian. precisos, Eduardo. Antes de Piñera, estábamos hablando de veintitantos mil millones y subimos a 90.000 millones. Sí, pero Ese resulta que margen, hace 15 pasamos de años, 6
a 42. Es peor, si hace 15 años teníamos casi, no había deuda externa casi, 3.000 y algo, era una deuda muy contenida, el 3% del PIB, hoy día estábamos en cerca del 47. Ahora, miremos el contexto, ¿no? Pero lo que son indicadores de la economía real, de ahora, digamos, en las señales de recuperación económica son otras las señales. Inmigración, que hablaba Vuskovic. Oye, si este problema no lo tiene solo Chile, este es el problema del mundo, vamos a tener el mismo problema que tuvo Europa, vamos a tener el mismo problema que tiene Estados Unidos, vamos a tener, si decir que van a sacar los migrantes es una cosa, hacerlo otra, ¿no? Eso es muy difícil. ¿Qué país? Bueno, mira, en Europa hubo un liderazgo, aquí vamos a ver Estados Unidos. algunas cosas. En Europa hubo un liderazgo que fue el de Merkel, que logró la única solución posible, que era la conversación de las cuotas. Porque, ojo, la migración venezolana es una migración humanitaria. ¿Ah? No económica, es humanitaria. Porque si no, pónganse de acuerdo, o Venezuela es una dictadura asesina que está matando a su población y que la gente arranca, o es una democracia perfecta, pónganse de acuerdo, porque si es una democracia perfecta no hay refugiados. Si hay una dictadura asesina que está matando a su gente, hay refugio humanitario. Ok, ok. ¿Cuál de los dos es, po? ¿Cachai? Si tienen que, ahora van a tener que empezar a jugar con las papas reales, no con las inventadas, po. ¿Ah? ¿Qué país va a recibir a los migrantes? ¿Cuál? ¿Ya lo tienen negociado? ¿Cuál va a ser la mesa de negociación? ¿Cuáles van a ser cuotas en América Latina? ¿Cómo se hace con los refugiados venezolanos? ¿Qué vamos a hacer cuando invadan los norteamericanos? Cuando los norteamericanos... ¿Qué vamos a hacer? No, los Porque ya americanos no van terminó a la invadir. campaña. Rafael ¿Ah? González. Mira, si al final el desafío que tiene el gobierno del presidente Kast es muy desafiante y lo que primero tenemos que estar súper atentos es cómo va a conformar su gabinete y de ahí en adelante ver de qué modo van a ir planteándose las diversas problemáticas que forman parte de no solamente su eje de campaña, que fue su relato para convencer a los chilenos, sino que cómo va a poder implementar el plan de trabajo de gobierno en los primeros 90 días como en el resto de los cuatro años. Pero yo en esto sí comparto el hecho de que tiene que haber un gobierno de emergencia en el sentido de darle urgencia a los temas que están pidiendo los chilenos. Si hay un 60% de respaldo que estuvo de acuerdo con ese relato o porque se sienten identificados con eso, es precisamente porque sí creen que hay una situación que debe darle solución rápida o una forma más eficiente. Hay casos muy evidentes. En lo que aconteció con la reconstrucción del mega incendio, hay muchas personas que todavía están solicitando una solución para ese gran problema y que no se tuvo solución con el gobierno del presidente Boric. Yo vivo en Playa Ancha y todas las noches, todos los días, se escuchan cómo hay fuegos artificiales y todos sabemos qué significa cuando empiezan a sonar los fuegos artificiales. No es algo que se esté inventando, que se quiera cuestionar. Luego vamos a hablar del tema de gendarmería. Kast señaló en su minuto que las cárceles constituyen escuelas de los delincuentes y ese tipo de cosas en materia de seguridad requieren un tratamiento urgente y con sentido de urgencia. Es ese el sentido que se le da al tratamiento que se le dio José Antonio a su campaña y que tiene que poner en práctica a partir del 11 de marzo. Por eso es tan desafiante las personas que lo van a acompañar en la ejecución de este plan de gobierno. Tiene que seleccionar muy bien a esas personas y una vez que seleccione al gabinete central, empecemos a ver cómo corre hacia abajo. Iván Vuskovic. Mira, dos cosas. Yo también coincido con que esto del gobierno de emergencia es un artilugio, un artefacto creado al efecto de no entrar en todos los temas Absolutamente. y concentrarse en los dos o tres que él planteó y nada más. Y cuando lo sacan de ahí no te contesta, va al córner, la tira por otro lado y por tanto se concentró en aquello. ¿Por qué? Porque él tiene mucho flanco, toda la cuestión ideológica, conservadora, tal como decía Fernando, etc. Yo creo que todo eso, como dice Peña, este es un candidato, el rector de la UDP, que en el fondo se presentó como un mascarado, o sea, para concentrarse en esas tres cositas que efectivamente eran lo que le dolía a los chilenos, eso es cierto, no cabe duda. Y por eso que tuvo la votación. ¿Eso quiere decir que todo el mundo es de derecha, que todo el mundo se pasó? No. Yo creo que le dio en el clavo a las cosas más urgentes para las personas. Y eso es todo el tema. Y ahí yo creo que el grave error tanto del gobierno como
de nosotros en la campaña, dado que eso eran las emergencias, las cosas que había que poner de relevar. Jara tuvo el mérito de poner otro tema, que era el tema social, que había quedado un poco apartado y que finalmente terminamos hablando de aquello. Y yo creo que en eso hizo bien, pero no dio, porque eran muchos los errores. Okay. Lo que les quiero decir, Eduardo, Iván, es que el cojo muchas veces le echa la culpa al empedrado. No, ese ¿Quién dice que era la mejor candidata, una candidata o candidato del Partido Comunista? El peor candidato, ¿por qué no lo reconocen? Es lo peor que hicieron con el candidato del Partido Comunista. Pero si es que le dijimos en una primaria, pues, estimado. Es que ahí está el tema. Está el tema, pues. Fuimos pavos de haber hecho la primaria, entonces. Vox Populi, Vox Dei. ¿Quién está calificado aquí para andar calificando los candidatos de mejores poderes? Solamente el soberano. El resultado. Por eso, bueno, entonces, si en la primaria ganó con el que 60% de los votos. Yo hice campaña por la TOAB. ¿Tú crees que con la TOAB hubiéramos tenido un resultado muy diferente? Claro, es que entonces el tema es que la carga del burrito San Vicente de llegar al presidente no lo siente. Don Fernando Wilson. Un análisis, una campaña contra el gobierno. El gobierno tenía mucho que mostrar. Pues, si eso fue Fernando, todo ¿tú me permites una interrupción? ¿Sí? Adelante, mira, por favor. Sí, porque quiero contestarle a Rodrigo, porque yo creo que hay una emoción de fondo que yo creo que le está haciendo daño a toda la centroizquierda. Y yo creo que hay que terminar ya la cuestión. Si creemos en la democracia y en la soberanía, los electores de centroizquierda se han manifestado ya en 5 elecciones. En 5 elecciones. Yo no sé qué se gana con esta disputa generacional entre el Frente Amplio y el socialismo democrático en el futuro. ¿De qué manera le hace bien al país? Perdieron las elecciones, las perdieron nomás. 5 elecciones perdidas. Algo pasa con el discurso. Déjame terminar, Rodrigo. Yo siempre te he escuchado con tranquilidad. Que le falta algo pasa. El tiempo. Al tiro. Algo pasa con el discurso de centro-izquierda que está cojeando en el voto más duro de nuestro electorado. ¿Por qué no reflexionamos eso? Mejor nos ponemos de acuerdo y dejamos andarnos tirando piedras mutuamente que no lleva a ninguna parte. De verdad que no llega a ninguna parte. Fernando Wilson. Gracias, Fernando. Apurado con 3 cosas. Primero, el tema del gobierno de emergencia evidentemente es un recurso retórico para precisamente lo que decía Iván hace un momento atrás. Es una estructura que le permite efectivamente concentrar la atención, evadir y deflectar. Y con todo el respeto del caso, más que acusarlos porque están haciendo trampa, es reconocer una maniobra táctica hábil, como en su momento supo hacerlo el Frente Amplio durante el periodo previo al estallido, etc. Pero estoy completamente de acuerdo que más que una emergencia, lo que estamos hablando es de concentración de atención, foco. Y en ese sentido, en términos estrictamente tácticos, la maniobra es brillante, chapó. Ahora, luego, en el tema de las elecciones primarias, si bien es cierto, yo reconozco lo que Eduardo plantea, que es la voluntad, tenemos un segundo problema, que es que las primarias, al estar constreñidas o estar restringidas esencialmente a comunidades muy reducidas, naturalmente las ganan los más radicales dentro de dichas comunidades. Y al ganar esos radicales, luego al salir al público mayor, sobre todo ahora que ya tenemos voto obligatorio, con el voto voluntario no se notaba tanto la diferencia, pero hoy día con voto obligatorio, el delta que hay entre el candidato seleccionado por los militantes duros y la opinión pública general es catastrófico. Y la mejor demostración de eso quedó en el sistema y bueno, lo otro quedará para el próximo módulo. Tenemos que ir a una pausa. Gracias Fernando Wilson, Iván Buscovich, Rafael González, Eduardo Muñoz. La pausa es breve, ya volvemos. Usted está en Cita Regional en su canal Quinta Visión. En esta segunda parte de este programa quiero darle números, señor, para que realmente aquí los panelistas entremos en cosas claras, porque números son números en relación a seguridad, números escandalosos. ¿Cómo es posible que haya 44 gendarmes detenidos, imputados de una red de corrupción y 80 personas en total? ¿Cómo es posible que en las cuentas de esta gente aparezcan 6.300 millones de pesos, de los cuales 3.150 millones son cohechos y sobornos? ¿Cómo es posible que la Contraloría detecte que más de 1.500 personas ingresaron a un recinto penitenciario y tenían prohibición de acceso? Y que además
479 personas se identificaron como abogados y no pudieron acreditarlo. Y que por último, 1.279 internos que tenían prohibición de tener visitas, tuvieron a 1.339 personas como visitas. Y además, increíble, nadie se dio cuenta que la tía rica recibía 7.139 millones de depósitos, gente que va a sacar plata con mercadería que es robada, y con gente que tiene delito. ¿En qué país estamos? ¿No es una emergencia nacional? Partamos por usted, pues, señor Muñoz. Sí, yo estoy de acuerdo con ese análisis. Yo creo que eh, nos podemos quedar en la noticia que es escandalosa. Y voy a decir que estoy de acuerdo, eso es impresentable la noticia que aparece. Hay que tomar medidas drásticas. No basta con cambiar organigrama. Eso no es el punto. El punto aquí, y creo que lo que está de fondo, es que tenemos una señal de desconfianza institucional. Y eso es lo grave. Esto no pasa solamente porque hay 44 manzanas por día. Esto es porque hay un sistema de incentivos, esto es porque hay No, un esto es sistema sistémico. de sistémico, de deficiencias tecnológicas, porque ojalá el problema fuera que hay 44 corruptos. Ese sería un problema súper fácil de abordar. Yo creo que el problema es más complejo que eso, ¿no? Por eso que siempre hemos dicho, y este otro ejemplo de por qué es importante levantar secreto bancario, cuando estas cosas son perseguidas. Fíjate que el volumen de plata que se movieron fueron 6.300 millones de pesos. Tú no mueves 6.300 millones de pesos en ese sistema bancario de manera incógnita. Si tienes herramientas para investigar, esos volúmenes se notan, ¿no? Y por tanto, yo creo que aquí hay que abordarlo sistémicamente. Y sí me parece necesario lo de separar funciones, ¿ah? La de resguardo de presos versus la reinserción, deberían desarrollar los servicios distintos. Me Funciones parece que es completas. un buen tema, sí. Perdón, y me atrevo ahora a meterme también. No podemos dejar de lado el hecho que este descubrimiento fue hecho por un órgano nuevo creado dentro de Gendarmería, que es Inteligencia de Gendarmería. Mm. Es decir, lo que estamos viendo, el resultado acá, es precisamente de la develación de un secreto a voces, que ahora le estamos poniendo número, cifra y nombre. Todo el mundo sabía, o al menos se rumoreaba, el nivel de corrupción que existía en las cárceles, y que efectivamente a través de este órgano nuevo y de esta acción se está comenzando a recuperar una institución que, al menos en términos de credibilidad pública, ya estaba bastante dañada con anterioridad. Ahora, convengamos que el ambiente en el que trabajan es sencillamente sórdido por derecho propio. Perdón, Segundo, se me olvidó un ¿sí? dato más. O sea, salía, por ejemplo, de que tenían tarifa algunos gendarmes que era una hamburguesa, tenía Uber Eats, 50.000 pesos. 50 lucas, Sí, exactamente. 50 lucas una hamburguesa y le pagaba las 50. 10.000 una palta. No, pero Bueno, lo que eso significa. Y como consumidor regular, tengo que decir que la distancia del precio con el real ya no es tanta como era antes de la pandemia, pero, digamos, lo digo, el protagonista de la pésima alimentación por acá. O sea, bueno, para la Pero hamburguesa, señor Wilson. absolutamente, no tomo ni fumo, pero soy comedor de chatarra de manera bastante intensiva. Pero el punto central que tenemos en esto es que, y ahí me permito diferir de Eduardo, aquí esto no fue detectado por levantar secreto bancario de manera autónoma por un órgano no técnico, sino que utilizando los mecanismos institucionales que existen a través de autorizaciones judiciales, porque no se levantó el secreto bancario de una cuenta, sino que hubo una presentación general de una investigación técnica que rindió gran efecto en el sentido que no se capturó un microtraficante parado en una esquina con medio gramo de cocaína, sino que se desmanteló una red. Y tiendo a creer que vamos a ver mucho más de esto mientras se limpia una institución fuertemente complicada. Y quiero creer que lo mismo está ocurriendo en Carabineros y en la Policía de Investigaciones, donde efectivamente las inteligencias internas están incrementando su peso y su régimen de acción. Y eso, por favor, no tiene que ver necesariamente con el gobierno Boric, el gobierno Kast o el gobierno Piñera, sino que son trabajos de orden sistémico dentro de la administración del régimen. Ahora, del régimen carcelario, etc. Ahora, queda la gran duda, qué es lo que están haciendo los directores políticos de Gendarmería en los últimos 25 años. Pero eso es, bueno, tema que podremos debatir en otro Ahora, minuto. perdónenme, yo no quiero echarle más pelo a la leche, pero si tocamos en cuenta lo que ha pasado desde el ministro Muñoz, que se fue, que se han ido 3 ministros a la Corte, y ahora estaría el cuarto o el quinto. Sin Pertigues. Ahora, sin Pertigues. Bueno,
gracias a Dios, nombraron una ministra, presidenta, primera presidenta mujer que tiene que ver con gente de acá, es viuda de la Masa Camus de la Ujú. región. Pero falta una cosa más. 14 carabineros descubiertos en una red que asaltaba. Entonces, y tenemos entonces, ¿qué está pasando? Investigaciones, carabineros, gendarmería, Bueno, es decir, eso es el el Poder funcionamiento Judicial, de inteligencia interna. Iván Buskovich. Mira, yo de verdad creo que esto es efectivamente, como han dicho, multisistémico. O sea, son complejidades mayores. Lo de la tía rica, me parece que la legislación se quedó atrás. Pero yo te quiero Ah, decir que los supermercados, los bancos, los supermercados, te prestan plata contra escala de identidad, nada más. Aquí te prestaban eso es la verdad. plata contra una prenda que por lo tanto tenía ahí una prenda que te aseguraba que te la iban a pagar el crédito que tú le dabas. O sea, desde el Perdón, punto de Iván, vista del no, negocio. pero Iván, si el tema es más grave, van, lo que está descubriendo es, van, roban, roban, y lo Y robado venden en en la hacen caja, un caja de portonazo crédito y hacendario. venden la cuestión ahí y no vuelven nunca más, y se llevan la plata al tiro. Entonces, una gravedad tremenda, No, el nivel de, el techo pero se sí, iba a es que regazo. por eso te lo digo, el tema es exactamente ese. El sistema está hecho para facilitar justamente aquello. Lo que hay que hacer es conversar cómo podemos, porque el servicio que se presta a la tía rica es un servicio que se presta, digamos, a los más complicados, a los pobres, que si tienen alguna joya o alguna cosa de valor, la dejan para recibir una cierta plata y que después van a recuperar si es que tienen condiciones de recuperarla, si no la pierden. Y después finalmente el Estado remata todos aquellos bienes. Esa era la lógica. Ujú. Y efectivamente, pero tú crees, por ventura, que eso no pasa en los créditos que dan los supermercados también para lo mismo en el fondo, sin que haya ni una posibilidad de controlar nada. Yo por eso creo que en eso Eduardo tiene razón. Yo creo que el secreto bancario de todas maneras es un tema que se va a tener que discutir más en serio, con los rigores que haya que ponerle, pero que debiera ser una cosa Ujú. más simple para poder avanzar en la investigación de todos estos casos de corrupción, porque finalmente la plata en algún lado tiene que estar. Pero pongamos una perlita más, una perlita más. Reajuste del empleo del sector público 3,4% y una comita y un articulito que presenta el gobierno en que ninguno de los cargos de confianza que está contrata puede irse. Entonces, ¿qué está pasando con el país en general? No, no. Bueno, es que la Eh, NEF ya hace rato es un órgano político. Eduardo Muñoz, Fernando Wilson. Eduardo Perdón. Muñoz, quiero y continúo. Sí, no. Mire, este es un tema que a mí en lo particular me importa, no solamente por un tema, sino que también profesional. Yo hace muchos años que se viene diciendo la necesidad de mantener la profesionalización del sector público. Yo vengo insistiendo hace rato que la carrera funcionaria es importante, que para mí más importante que la alta dirección pública es el sistema Servicio civil. del servicio civil, ¿no? Eso es más relevante. Eh, Sin embargo, también hay que hacer una línea de distinción muy clara, y este tipo de errores no ayuda, entre los gabinetes políticos y el servicio, digamos, la carrera funcionaria. Yo siempre lo he dicho, el gabinete político, o sea, el personal de apoyo y el staff de confianza de las autoridades políticas en el gobierno tienen que presentar su renuncia el 11 de marzo. Así de simple. Así de simple. Yo no esperaría, yo no le renuncié al gobierno de Piñera, yo le renuncié a la presidenta Bachelet. No, 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 así se Permíteme, hacen las cosas, digamos, ¿no? permíteme, Eduardo, lo ¿Sí? siguiente, siguiendo con eso. Es que además, si uno mira que la comisión que estableció los lineamientos económicos para los sueldos de autoridad y la exigencia para sus asesores, estableció que para el próximo gobierno, los colaboradores como ellos van a tener un tope de 9 millones. Tiene que acreditar título profesional, 9 millones. Digamos, aparte de que el presidente va a tener un salario de 4 millones más del que tenía el actual, va a subir a 12 millones. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué significa esto? Sabiendo que viene esta ley, metemos
tratamos de mantener a la gente adentro y teniendo claro además que hay plantas en municipalidades y en servicios en que los asesores que han entrado a honorario de contrata para hacer quién sabe qué cosa, algunos haciendo muchas cosas, pero otros que lo ven los funcionarios de planta se sientan pasados a llevar. Usted como profesor de administración pública, como director de una carrera, ¿cómo se soluciona esto? Yo creo que hay que una revisión profunda. Hace rato que hay que entrar en una revisión profunda del sistema completo. Mira, lo que pasa es que tenemos memoria corta. Yo les quiero decir que hasta 1990 el estatuto administrativo establecía que los funcionarios públicos eran todos de confianza, ¿ya? Y cuando se Y fue se Pinochet, claro, traspasó, claro. claro, y se blindaron las plantas con el término de la dictadura. De hecho, el nuevo estatuto administrativo, miren la fecha de publicación, ¿ah? Es del 11 de marzo de 1990, ¿ya? O el 10 de marzo, no me acuerdo, pero es de los Dos días últimos días antes, del 9. 2 días antes que terminara el 9, gracias, el 9 de marzo. Entonces, el punto aquí es que, pero para eso se necesita altura de mira, ese es el problema. Y Es que ese Mientras, es el punto. mientras ese- tengamos, mientras tengamos un espectro del lado político que diga que el Estado chileno es un robo, cuando no lo sostiene ningún número en ninguna parte del mundo, Chile es uno de los estados más baratos del mundo. y Mira, solo comparado con Estados Unidos, solo comparado con Estados Unidos. El PIB chileno que se invierte en el sector público es cercano casi al 24%, 23, y algo. En Estados Unidos, que es un estado medianamente pequeño comparado con lo europeo, es el 38%. Y en el contexto latinoamericano, Chile sigue siendo un estado que cuesta poco respecto del PIB que produce, ¿no? Entonces, mientras eso tenemos por un lado. Y por el otro lado, tenemos el problema que creemos que todo se soluciona contratando funcionarios públicos. Entonces, y que tiene que ser estabilidad todo evento. Yo creo que hay un punto intermedio. La figura de la Es que planta, ese yo es el creo que hoy tema. día no tiene. La figura de la planta hoy día no tiene sentido, pero tampoco la figura de la estabilidad laboral. Hay una historia que explica por qué los funcionarios públicos tienen que ser estables, a diferencia del sector privado, precisamente por el tema de los coteos políticos y todo lo demás. O sea, hay toda una teoría que explica cómo se ordena un buen Estado. Pero para eso se necesita un acuerdo nacional. Porque si esto lo dejamos así, lo mandamos al Congreso así como sin esa conversación Sin previa, esa estructura lo que va previa. a pasar, lo que va a pasar es que se van a tirar tomate entre ellos, va a pasar 4 años y no va a pasar nada, digamos, ¿no? Eso es lo Sí, es que, principal. y ahí, si se me Quiero seguir con permite, Rafael González. ah, perdón, Usted, Sorry, mira. Sí, es mira, que lo quería que, mencionar el ejemplo usted le está británico. pasando como le pasa con algunos alumnos que usted Es que quiere volver a ser Rafael quiere contestar lo menos posible. no, para No, no, nada. Es Rafael al por el revés. contrario. Yo creo que ahora tiene que estar porque indudablemente Acuérdate, Rafael, que el que se mueve no sale en la foto. Exactamente. no, entre pero le toca camioneta, decía el dicho. el Épica gobierno, frase mexicana del PRI. en el gobierno de Ricardo Lagos, en el gobierno de Ricardo Lagos, ¿ya? Él fue el mandatario que más recurrió a la asociatividad, a la búsqueda de asociatividad del ministerio, de concentrar carteras en algunas personas. Entonces, ahí concentrar carteras en algunas personas, en 2 o 3 personas. El gobierno del nuevo presidente está apostando a centralizar. Dicen que uno de los casos pues, sería el hermano de Paula Daza, el que está trabajando en el gobierno de Milei, que sería aproximadamente con 3 carteras, obra pública, energía y entiendo que minería, y que en el caso de Iván Poduje probablemente sería biministro a lo mejor en todo lo que se refiere a vivienda. Eh, Y viene ¿Cuál es nacionales. qué nos puede decir usted? ¿O qué sabe? Porque dicen, guarean por ahí, qué sé yo, que hay varios que están tratando de tratar de hacer cosas similares en la región, pero ¿cómo lo ve usted desde adentro, Rafael, toda vez que además están ahí de adentro y cuando están con el CBI en el CBA, digamos, es muy complejo, como yo, como voy aquí, como vamos todos, digamos.
Sí, pero no sé si están adentro. Lo importante es tener un análisis que permita llevar a ¿Cómo que no están un... adentro? Usted es republicano, usted fue Sí, candidato. una cosa es ser republicano y otra cosa es estar en el equipo de gobierno, y esa es otra cosa. Pero mira, hay una señal muy importante que está dando el presidente electo de querer reducir o tener ministerios tripartitos o bipartitos, que si bien puede ser una buena señal, eso tampoco soluciona estructuralmente el problema, porque al final cada ministerio, para poder modificarlo, requiere también un tratamiento legal y eso también va a requerir Mm. un consenso y una conversación previa con los diversos sectores, porque al final la estructura de cada ministerio se mantiene intacta, entonces el espíritu de ahorro, el espíritu de austeridad solamente se vería en la figura del ministro. Pero para eso, por lo menos, es una buena imagen. Yo en esto también comparto de que tendría que haber un diálogo permanente porque al final la estructura del Estado requiere un tratamiento. Si nosotros vemos, por ejemplo, de si lo queremos hacer eficiente en algunas cosas, tenemos que darle tiraje. En la Contraloría General de la República, mira, imagínense, con los mismos funcionarios, con los mismos recursos, pero con una disposición distinta, permitió hacer muchas cosas respecto de otros controladores que no habían hecho la pega en forma previa. Si la actual controladora ha hecho mucho trabajo. Entonces, si nosotros bajo esa misma mirada, ese mismo concepto de querer hacer eficiente el trabajo del Estado en sus diversas unidades, en sus diversas reparticiones, claramente vamos a poder llegar a lo que realmente nos interesa del Estado, que es solucionar los problemas que tienen los chilenos. Cuando nosotros recién comenzábamos o comentaban el tema de la tía rica, es precisamente porque hay recursos públicos que le pertenecen a todos los chilenos y que al final se están utilizando o se están mal utilizando porque se están prestando para la comisión de delitos. Y eso no puede ocurrir. Para que no ocurra, tiene que haber un adecuado control y una adecuada fiscalización en la forma que están operando las personas que trabajan al interior de esa repartición, pero como también en la forma en que se están utilizando esos recursos. Y eso requiere una mirada mucho más amplia y mucho más global. A ver, varias cosas. Primero, como respecto a lo que mencionaba Eduardo, totalmente de acuerdo, la clave acá no es tanto la selección de directivos a través de la AFD, sino que más bien la construcción de una planta profesional técnica y una clara separación entre esa planta técnica y los cargos de confianza política. El modelo británico, que tradicionalmente fue considerado como el óptimo, el modelo anglosajón, en general también usado en Canadá, Nueva Zelanda, Australia, ha estado mostrando brechas en el último tiempo, particularmente con una serie de huelgas en el NHS inglés, el FONASA británico. Pero es evidente que nosotros nos encontramos en el otro extremo, donde estamos donde tener un órgano como la ANEF, que se convierte en un órgano político que llama a votar por candidatos determinados, es claramente un delirio. O sea, es convertir a los funcionarios públicos del Estado en actores de poder, ver a líderes sindicales como el señor Maturana, digamos, de una de las organizaciones de salud, que ha pasado una vida en ese cargo y a donde se lo pudo ver manejando un auto de lujo, etcétera, es decir, haciendo verdaderas carreras profesionales de lo que debería ser una representación coyuntural del interés de un grupo. Entonces, en esa Mire, situación, perdón, Fernando, ¿sí? yo sé que yo soy Uh-huh, mayor que usted, digamos, uh-huh. no tanto como Iván Boca, pero ¿qué diría Clotario Oler de estos dirigentes Ah, bueno, profesionales? no, no, Tremendo digamos, tema. Sí, tremendo tema. eso podría ser para una reunión en específico para conversar la correlación. Porque Lo que tenemos, la austeridad de esos dirigentes sindicales de hace 60, 70 años, no es claro, la de estos dirigentes. no, porque ellos son dirigentes profesionales que descubrieron un nicho y básicamente ya están anunciando paros porque es básicamente su modelo de negocio, seamos sinceros. Si eso es al final la situación. Esas personas ya ni siquiera tienen filiación política, ya no tienen alineamiento. Tradicionalmente, en los 90 y posteriormente, en la primera década de este siglo, tenían algún tipo de vinculación con algún partido, con alguna orgánica política. Hoy día simplemente son, digamos, tiradores solitarios que se alinean con el No, mejor estás postor. equivocado, Fernando, ahí te estás equivocando. Pero sí es cierto, po. O sea, los saltos que han dado algunos líderes sindicales de la NEF de candidaturas y de partidos políticos en las últimas 3 elecciones es impresionante. Han saltado desde la DC al PPD, al Frente Amplio, no vamos a decir nombre porque no tiene ningún sentido,
pero el caso de Saltos es una cosa impresionante. Ok. A ver, ¿por qué dice Iván que está equivocado? ¿No es así? Porque yo creo que tanto en casi toda la dirigencia nacional sindical, los partidos políticos de izquierda están muy representados, ¿no? O sea, yo creo que toda esta conversación que estamos teniendo tiene sentido en la medida que los partidos logren también incorporar a estos sectores sindicales a todas estas conversaciones. Yo entiendo lo que está diciendo Fernando y creo que lo de la NEF, igual que lo de los sindicatos de los gendarmes, son temas que de verdad hay que hablarlo con una altura de mira y que Y por efectivamente un sí escenario para lo general. esencial, que es que mejorar la situación de los trabajadores de cada uno de esos servicios. Yo tengo la experiencia muy cercana, mi hijo es dirigente de los trabajadores del sindicato del cementerio y ellos han ido, sobre la base de pelear y discutir y todo, han ido logrando avances importantes económicos que han permitido que la gente esté mucho mejor y yo creo que ese es el sentido que tiene el rol que tienen que jugar las Perfecto, pero dirigencias llamar a votar sindicales. pero No, llamar a pero votar yo por te una digo, yo creo que candidatura esa es la presidencial, conversación que hay que hacer de más sí. alto vuelo, pasar por sobre esta cosa más contingente y ir a Oye, lo mira, que es más pesado. Gracias, Nadie Muñoz. se opone a los órganos sindicales, si ese no es el tema. El tema Eduardo, los es la sindicatos tienen instrumentalización. autonomía. Los sindicatos Sí. tienen autonomía. No es lo mismo, yo lo que sí estoy de acuerdo, voy a hacer una distinción, que un dirigente sindical por sí ante sí, sin preguntarle a nadie, llame a votar por alguien usando el nombre del sindicato, a que sea una votación de la asamblea del sindicato. Si lo vota la asamblea del sindicato, el sindicato tiene la libertad de hacer lo que quiera. Es ¿Ya? libre, claro. Claro. ¿qué? Yo no, de hecho, Fernando, uno de los problemas que tenemos, Ujú. pues esa crítica que yo comparto, esta suerte de carrerización de los dirigentes sindicales, te quiero recordar que se debe a que la propia ley Por supuesto. les prohibió hacer otra cosa que ser dirigentes sindicales. Porque Ok. No, la Constitución y al estatuto les tiene prohibido administrativo que ser tú candidato. bien. Claro, Claro. la referencia que tú hacías digamos, al estatuto administrativo, que no deja de ser llamativo que, digamos, un documento preparado por Gracias, Pinochet joven. en los Y últimos no tan días joven. de su Muchas gobierno gracias. sea defendido, digamos, con la intensidad que se lo hace. Ha sido muy entretenida la conversación, las instrucciones. Ujú. Gracias, Fernando, Rafael, Eduardo, Iván. Su minuto final, partamos con usted, Rafael. Bueno, estamos en los primeros días después de la elección. Sinceramente, ha habido una expectación gigantesca. Las primeras señales que ha dado el presidente electo han sido positivas. Hay una buena evaluación, por lo menos en muchas partes es lo que se ha podido apreciar. Y esperemos que en los próximos días podamos conocer las primeras señales de la conformación del gabinete, si bien ha dado un plazo de 15 días, perdón, al 15 de enero. Eso tendría que dar las primeras luces de quiénes van a ser los que van a llevar a la práctica la carta de navegación del presidente electo. Ojalá aquello se produzca de la mejor manera para Chile. Eduardo Muñoz. Miren, van a ser meses muy intensos, tanto por la conformación del gabinete, que va a dar mucha noticia, ¿no? Como también desde el otro lado, de la oposición, por la reconfiguración y la reconsolidación de una oposición que toda democracia necesita, ¿no? Las democracias necesitan tanto un gobierno que constituido y una oposición que funcione. Por lo tanto, es importante. Yo hago un llamado también a desescalar la intensidad. Las elecciones terminaron. Yo creo que Exacto. sería un error garrafal, ¿no? Y lo digo políticamente hablando, ¿no? Esto no tiene que ver con el corazoncito ni con las buenas maneras. Un error garrafal, empezar a torpedear al gobierno sin que cometa ningún error, ¿ya? Yo creo Ok. que esto no se trata del deseo, ¿no? Esto se trata de la política. Si el gobierno se equivoca, bueno, habrá que la oposición tendrá que ser efectiva y eficiente en su oposición. Pero si no, andar saliendo a protestar por protestar, lo único que va a generar es el cuento de Perito y el Lobo. Y eso no. Vean lo que está pasando en Argentina con ese tema, ¿no? No, ojalá, No. dicen que este fin de semana hay unas manifestaciones de los Bueno, ahora movimientos vamos a ver el fin de feministas, semana, pero es un de los error hacerlo un movimientos deporte, digamos. feministas que no salieron nada con Monsalve y compañía y ahora salen, digamos, con el pañuelito verde, digamos. Y del Iván gobierno hay Busco. que estar atento. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Veamos lo que hace primero, Ok. ¿no? Iván Busco, su minuto final. Yo, mira, se viene, bueno, este fin de semana los comunistas, entiendo que el PPD, el Frente Amplio, van a tener
una discusión de las directivas centrales respecto de iniciar el análisis de lo que nos pasó. El Partido Socialista tiene programado por ahí por abril hacer un congreso. Entonces va a venir una discusión, yo creo que va a ser interesante, justamente para lo que decía Eduardo Muñoz, que en el fondo estos partidos se ayornen, se pongan al día y efectivamente recuperen lo que habían perdido, que era la conexión con la gente, con la gente que decimos representar, a los más pobres, que yo creo que es el grave problema, el grave dificultad en la que está más o menos toda la izquierda chilena, ¿no? Y de ahí que sea muy importante lo que viene de discusión y el trabajo que se va a tener que desarrollar. Y coincido plenamente con Eduardo en el sentido de que no se puede empezar a poner piedra en el camino cuando todavía no se ha hecho nada. Gracias, Iván Buscoy. Fernando Wilson. A ver, al igual que decía Eduardo y confirmaba Iván, lo peor que puede hacer la izquierda radical, ya veíamos a termocéfalos como Chanfró, Dauno Totoro, llamando a resistir los movimientos feministas, etcétera, es que si salen a protestar antes que haya nada por lo cual protestar, es que simplemente confirman todos los estereotipos que existen sobre ellos y de la misma forma refuerzan al gobierno antes que siquiera asuma. Es decir, simplemente decir, esta gente lo único que está haciendo es protestar, estarían protestando, hiciéramos o no hiciéramos esto, por lo tanto son simplemente un factor a considerar inventario. Pero dicho aquello, y como viñamarino que camina a pie, quisiera insistir en dos elementos en particular, a la municipalidad y a las policías. Ya la recta de San Martín está llena de comercio irregular con toda clase de situaciones, y lo mismo las cercanías del Mall de Viña, el rodoviario, etcétera. Y antes que tengamos escenas trágicas como el asalto con violencia que se hizo a una pareja de argentinos hace algunos días, o sea, hace un año atrás en las inmediaciones del mall, ojalá que se tomen las medidas preventivas del caso para no dañar la ya bien machucada imagen general de Viña. Ya viene una carta en el Mercurio de Valparaíso hoy día denunciando este tipo de cosas. Como lo digo, yo no manejo, camino y ya he podido constatar esa realidad. Ojalá Muchas que gracias, se haga algo Fernando antes Wilson. del Ojalá programa. que a usted como caminante haya camino. Rafael González, Eduardo Muñoz, Iván Busquilla. Usted que nos está mirando, quiero decirle de que lo pasamos de largo, pero no puedo dejar de tengo un gran afecto y un respeto por el Poder Judicial, por mi familia de abogados, mi suegra que fue jueza, y creo que el nombramiento de la primera presidenta de la Corte Suprema, mujer, es muy importante, toda vez que ella tiene una trayectoria impecable. Ojalá que esto sea una cosa que ayude a que esa institución vuelva a florecer y fortalecerse como siempre debió estar. Que estén ustedes muy bien. Muchas gracias. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.